Hola, buenos días. Hoy hablaremos o estaremos con Inglés Conversacional 1 para la especialidad de turismo. Yo soy Iván García, su facilitador de esta materia para la carrera de turismo. Y bueno, sin mayor preámbulo, les voy a mostrar a continuación los temas que vamos a desarrollar como unidades con su contenido. En la unidad 1 hablaremos de cómo presentarse, es decir, de dónde darnos a conocer diciendo nuestro nombre, de dónde somos y a qué nos dedicamos. En la unidad 2 hablaremos de describir el lugar con todos sus ambientes, equipamientos, muebles, así como también expresar nuestros sentimientos hacia nuestro hogar. En la unidad 3 hablaremos de dar indicaciones, es decir, cómo llegar a un lugar. Y en la unidad número 4 hablaremos de las actividades que realizamos con frecuencia, el uso de las expresiones para hacer referencia a lo que nos gusta y lo que no nos gusta. El tema entonces de la unidad 1 se desarrollará de la siguiente manera. Consiste en cómo presentarnos, darnos a conocer diciendo nuestro nombre y de dónde somos. Utilizaremos las expresiones comunes para decir cómo presentarnos, cómo realizar preguntas y responder, cuáles son las profesiones, los números del 1 al 20, los colores, cómo es la estructura de la gramática de una oración, el sujeto, el verbo. El verbo es importante, pero no se estresen cuando, ay, que ahí alguien me dice, profe, pero es que los verbos son difíciles de aprender. No, es lo más fácil de aprender. Lo importante es entender, tener claro cuál es el uso correcto. Y por último, veremos los artículos. Este pequeño diálogo es de introducción y se los voy a leer. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Hello, Susan. Hi, Jack. How are you? Fine, thanks. Thanks. Let me introduce you to my friend Tom, perdón. Hello, it's nice to meet you. Nice to meet you too. What do you do, Tom? I'm a student. What about you? O what about you? Porque la T si la pego, la puedo convertir en ere. I'm a lawyer. Otra vez, it's nice to meet you. Hello, Susan. Hi, Jack. How are you? Fine, thanks. Let me introduce you to my friend Tom. Hello, it's nice to meet you. Nice to meet you too. What do you do, Tom? I'm a student. What about you? I'm a lawyer. En este diálogo, pues vimos la presentación de alguien con respecto a otra persona o presentarle a otra persona. Vamos a ver un momento acá lo que es el language focus. El language focus, como con una E suave al final, viene a traducir el equivalente o llevarlo al español de esas expresiones. Hello, hi, traducen hola. Sin embargo, dependiendo del momento del día, vamos a tener 4 saludos. Good morning, buenos días. Good afternoon, buenas tardes. Good evening, evening. La segunda E de enano es completamente muda. Se escribe, pero no me vayan a decir, por favor, good evening. Good evening. Y si lo pegamos rápido, si lo pegamos y lo pronunciamos rápido, sería good evening, porque la D la puedo convertir como en una R muy rápida. Good evening es buenas noches cuando llegamos a un lugar y good night es cuando nos vamos del lugar o a irnos a dormir. How are you? ¿Cómo estás? Informal y formal, how do you do? La respuesta a esas dos preguntas de how are you o how do you do es fine, thanks. Bien, gracias. Let me introduce you to my friend. Permíteme o permítame presentarle o presentarte a mi amigo. It's nice to meet you. Encantado de conocerlo o de conocerte, dependiendo si hablo de usted o hablo de tú. To, T-O-O significa también. What do you do? ¿A qué te dedicas? Esta pregunta hay que tener cuidado porque puede traducir también ¿y qué hace? Pero what do you do cuando conocemos a una persona por primera vez traduce a qué se dedica. I'm a student, soy un estudiante. Notemos que en inglés debemos utilizar el artículo indefinido e, que es una A, pero se pronuncia E rápido. No puedo decir I'm a student, sino I'm a student. Y yo pego la pronunciación de las palabras. What about you o what about you traduce ¿y tú? Si yo les pregunto a ustedes, what's your name? Hay dos personas, yo digo, what's your name? A la otra le puedo preguntar, and you o what about you? Es decir, yo voy a replicar la misma pregunta que le hice a la persona inmediatamente anterior. Lawyer, lawyer es abogado. No me vayan a decir liar. Liar es mentiroso y lawyer es abogado. Acá veremos cómo presentarnos ante otra persona. Y comenzamos. Comenzaríamos diciendo, hello, hi, que traduce, hola.
My name is, mi nombre es, o yo me llamo. La M, para que salga ese sonido, debo juntar ambos labios y digo mi nombre. I'm Iván. My name is Iván. O I'm Iván, estoy diciendo cómo me llamo. How do you do o how are you, ambas traducen cómo estás. Y la respuesta a esas dos preguntas que traducen lo mismo, fine thanks. ¿Cuál es la diferencia entre how do you do y how are you? Por decirlo en un contexto muy rápido, how are you es informal y how do you do es algo un poco más formal, como cuando vamos a una entrevista de trabajo. Y la última oración es it's nice to meet you. Pronuncien esa S. Para que le salga esa S, deben agregar esta expresión, hacer este sonido, como cuando escuchamos o percibimos que se sale el aire de un caucho o de una pelota. It's nice to meet you. It's nice to meet you, encantado de conocerlo o de conocerte. A continuación veremos cómo hacer preguntas, asking questions, y del lado derecho las ocupaciones o los trabajos. What's your name? What's your name? What's your name? ¿Cómo te llamas o cuál es tu nombre? My name is. My name is. Pero también puedo decir, what's your name? It's Ivan. My name is Ivan. O I'm Ivan. Estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es la más práctica? It's Ivan. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Esto es pregunta porque está el auxiliar do antes del sujeto. Por eso digo where do you live, porque si quito el do ya no es pregunta, sino viene a ser oración. Where do you live? ¿Dónde vives? I live in. Yo vivo en. Esta live, esta palabra live, la E, en toda palabra en inglés, la vocal E al final de cualquier palabra se escribe pero no se pronuncia. Es decir, pero como termina en consonante D de vaca, la puedo pegar con in, porque consonante con vocal lo puedo pegar. Por eso pueden ustedes escuchar que yo digo, I live in Pirineos. Yo vivo en Pirineos. What do you do? ¿A qué se dedica o a qué te dedicas? Y a esta pregunta yo respondo I'm y digo mi profesión o mi oficio o mi ocupación. Y vamos a leerlos acá rápido. Jobs and occupation, occupations, occupations, con ese al final porque no es una, sino son varias. Waiter, paramedic, dentist, train constructor, nurse, electrician, doctor, businessman, American football player, student, surgeon, doorman. Doorman es el que abre y cierra la puerta. Secretary, soldier, repairman, scientist, reporter or reporter, construction worker, professor, police officer. Professor es alguien para como nivel universitario. Teacher es para nivel de high school o elementary school, primaria o bachillerato. Police officer, postman, photographer, pilot, piloto, Catholic, nun, nun es monja. Painter, mechanic, magician, lifeguard, lifeguard es salvavidas, tanto para hombre como para mujer. Lunchroom supervisor, el supervisor de lo que es elaborar el almuerzo. Clown, clown se refiere a payaso. Housekeeper es la persona que hace la limpieza. Gardener, jardinero. Geisha, footballer o football player, estoy diciendo lo mismo. Forest ranger, builder, builder es constructor. Foreman, foreman. ¿Qué creen ustedes que es foreman? Es diferente a farmer. Farmer es el granjero. Les dejo esa pregunta. Foreman, flight attendant, flight attendant, flight attendant es la azafata, ¿ok? Las chicas que van en los aviones. Fireman, engineer, I'm an engineer, yo soy ingeniero. Carpenter, architect, architect. Vamos ahora a ver los números. Numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Observen desde el número 13 hasta el 19
Observen o escuchen de que detallen también de que yo digo teen, T-E-E-N. La doble E siempre es una I. Por eso digo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puedo decir 20 o 20. Cualquiera de las dos es correcta. 20 es inglés británico o British English y 20 es inglés americano. Y a continuación vamos a ver los colores. Colors. Ahí colors con U escrito es inglés británico y sin la U es inglés americano, pero la fonética es la misma. Vamos a ver entonces. Red, red, no red, red. La R tiene que un poco absorberla, es rojo. Blue, azul. Green, verde. Yellow, no es yellow, 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 amarillo. Violet o purple, morado o violeta. Orange, color anaranjado. Brown, marrón. Black, negro, ahí es black. No sé por qué no sale black el fondo, pero black, la palabra es negro. White, no white, no me coloquen una G de gato que no existe, es white. White es blanco y gray es gris. Red, blue, green, yellow, violet o purple, orange, brown, black, white, gray. Y ahora vamos a ver algo de gramática que siempre la vamos a ver, pero muy puntual. The sentence, la oración, en inglés se compone al igual que cualquier idioma de tres elementos: sujeto, verbo y resto, o lo que llamamos predicado. Por ejemplo, she goes to the cinema. Acá abajo, she goes to the cinema. Ella va al cine. I play the piano. I play the piano. Yo toco el piano. Cualquiera de esas dos oraciones, observen que está el sujeto, el verbo y el predicado. Esos tres elementos son vitales. Si yo digo she goes, ella va, pero ¿a dónde? No puedo definir o suponer, tengo que hablar con claridad, completo. She goes to the cinema. I play, si yo digo yo juego o yo toco, porque play es tocar un instrumento o jugar una actividad deportiva, como por ejemplo, o hacer deporte, como fútbol, tenis, básquetbol. Y del lado derecho vamos a recordar lo que vimos en primaria o en bachillerato como los pronombres personales, subject. I, yo. You, tú. He, él. She, ella. It, esto, pero para animal o cosa, cantidad uno, porque es singular. We, nosotros, incluyéndose el que habla. You, ustedes. They, ellos o ella. Sirve para personas, animales o cosas, pero en grupo. No me digan they, sino they. Es como sacando un poquito la lengua, porque la TH es un poco la Z española. Los verbos, vamos a ver el verbo to be, que aun cuando la gente a veces como que no, otra vez el verbo to be, pero es importante recordar el uso del verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. El verbo to be significa ser o estar. Y el verbo to have es el verbo tener. Pero el verbo to have es algo que yo puedo, primero que todo, ver. Segundo, tocar, palpar. Y que puedo decir una característica. Yo no puedo decir yo tengo hambre, porque en español sí, pero en inglés yo no digo I have hungry, sino digo I'm hungry. Porque el hambre la siento, pero no la puedo tocar, no la puedo ver. Entonces, como no la puedo tocar, no la puedo ver, no es el verbo to have, sino es el verbo ser o estar. Vamos a ver entonces el verbo to have. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have y they have. Observen que es have, have, have. No es have. No me expulsen aire de la boca cuando decimos feo. Have con B de vaca. Y vamos a ver estos ejemplos que tenemos acá. I am student. I am student. Soy un estudiante. I have a car. Tengo un carro. She is a secretary. Ella es secretaria. She has a car. Pero yo lo puedo leer con el linking word, que es pegando las consonantes con las vocales. I am a student. I have a car. She is a secretary. She has a car. Yo pego la S con la S con la A, la D de vaca con la A y la M con la A y hago un solo sonido. Ahora veremos el mismo verbo to be, pero contraído. Vamos a ver. I'm, your, his, she's, it's, with, we're, your, their.
There. No me digan there. There. They're my students. Ellos son mis estudiantes. Y del lado derecho tenemos el verbo to have, pero en variación británica, que es to have got. Got. G-O-T. Pero la fonética sería como gato. Quítenle la O al final y sería got. Got. I've got. You've got. He's got. She's got. It's got. We've got. You've got. They've got. Observen que his got, his del lado izquierdo con el verbo to be, fonéticamente a nivel de pronunciación y que ustedes lo escuchen, se escucha igual que diga his got. Pero si yo corto o rompo la contracción, del lado izquierdo sería his y del lado derecho sería his got. He has got. Vamos a ver estos ejemplos. I'm a student. I've got a car. She's a secretary. She's got a car. Observen de que cuando utilizo las contracciones, la pronunciación de dos palabras en una ahorran un sonido o hasta dos. Vamos a ver el verbo regular, play. Play es tocar o jugar. Tocar un instrumento o jugar, hacer un deporte. I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play y they play. Y vemos los ejemplos del lado derecho. I play the piano, toco el piano. You play soccer, tú juegas, fútbol. She plays the guitar, ella toca la guitarra. Observen que a play le agrego la S porque es tercera persona. Esa S o ES, recuerden jóvenes, que se agrega solamente en tiempo presente simple, no en los demás tiempos verbales como pasado, futuro, condicional o presente perfecto. Eso lo veremos más adelante. Y la última, they play soccer, ellos juegan fútbol. Observen, cuando yo menciono el nombre de un instrumento, digo después del play el artículo definido de. THE tiene dos fonéticas, de dedo o di, pero de o di. I play the piano, you play soccer, she plays the guitar, they play soccer. Y vamos a ver entonces ahora los artículos. Los artículos en inglés tenemos dos. Esos artículos pueden ser indefinido, que es a y an, y el artículo definido the, que se puede pronunciar de o di, dependiendo de algo que les voy a decir a continuación, pero se utiliza tanto para singular como para plural, el definido. Pero el indefinido solamente se utiliza cuando hablamos de singularidad, es decir, un solo elemento, una sola persona, una sola cosa. El artículo indefinido corresponde a uno o una, sirve para masculino o femenino. Pero si la palabra que voy a decir después del artículo indefinido comienza con sonido vocal a, e, i, o, u, entonces debo utilizar an, como decir anto, quitemos el sonido to, anto, an, la n. Un truco, para que a ustedes les salga bien la N, observen que mis labios no se juntan, an, pero si digo mamá, mamá, los labios se juntan, entonces el sonido de la consonante M debo juntar los labios y el sonido de la consonante N, los labios no se pegan. Entonces, artículo indefinido es para singular, masculino, femenino, an. Y an se utiliza cuando digo una frase que después del an viene una palabra que comience con sonido vocálico a, e, i, o, u. Por ejemplo, a computer, an apple. Observen que debajo de a computer está la frase an apple. Apple es manzana. An, manzana, comer, una fruta. Y entonces apple comienza con sonido vocálico a, no puedo decir a apple. ¿Me van a entender? Sí, claro que sí, pero es incorrecto. No se dice apple, sino an apple. An apple, una manzana. Y el artículo definido de THE va a tener dos sonidos a nivel fonético que hay que saber diferenciar. D de dedo y di de Dinamarca, pero de, di. No es el de dedo de nosotros ni Dinamarca, no es ese sonido, sino que se los estoy comparando, pero saquen un poquitito la lengua, la punta de la lengua. Él equivale a el, la, los, las, pero hay que tener cuidado de lo que yo quiero decir. Por ejemplo,
The computer, un solo computador. El computador o la computadora. The computers, los computadores o las computadoras. The apple, la manzana. The apples, las manzanas. Digo the y es el mismo THE, jóvenes, porque Apple comienza con sonido vocálico A. Y digo the computers o the computer porque computer comienza con sonido consonante, no es una vocal. Entonces, de delante de consonantes y di delante de vocales. Un dato curioso. I have 4 dogs. I have 4 dogs. ¿Qué estaría diciendo? Tengo 4 perros. Dogs es el sustantivo, es decir, de lo que estoy hablando. Que yo tengo es el sujeto y el verbo, pero 4 perros es de lo que estoy hablando. Porque si yo digo yo tengo, no estoy diciendo nada, pero si yo digo completo, I have 4 dogs, tengo 4 perros. Dogs es el sustantivo. El sustantivo puede ir en singular y plural. Pero un adjetivo nunca va con S o ES en inglés. Por ejemplo, ya vimos los colores, ¿verdad? Y ya vimos también el verbo have. Voy a decir una oración. I have 2 red apples. I have 2 red apples. ¿Y qué estaría diciendo? ¿O qué estoy diciendo con I have 2 red apples? Yo tengo 2 manzanas rojas. En español, si yo digo yo tengo 2 manzanas rojas, tanto la palabra manzanas como rojas, que es el adjetivo, van en plural. Pero en inglés, yo digo es I have 2 red apples. Red, que es el adjetivo, no puede llevar S, no puede ir en plural. Solo va en plural el sustantivo. Tengamos eso en cuenta. ¿Ok? Esta fue la clase, pero voy a repasar algo importante de las primeras láminas. Permítanme retroceder un momento acá. Vamos justamente con esta. How are you? How are you? How are you? How are you? Pero yo lo puedo suavizar y decirlo un poco más rápido. How are you? How are you? Si se dan cuenta, percibimos un solo sonido, solo que es largo. How are you? How are lo convierto de 2 a 1 porque lo pego. ¿Por qué lo puedo pegar? Porque la W, aun cuando es una consonante, también es un sonido vocálico. How are you? How are you? Pero si ustedes dicen, how are you? Y me hacen una pausa, está bien, estamos comenzando. Cuando ustedes ganen confianza, lo van a poder decir mejor y más rápido. Fine, fine. Recuerden que la E se escribe, pero no se pronuncia, y la I se pronuncia como I, por eso digo fine. Thanks. Observen, por favor, mis labios y la punta de mi lengua entre los dientes. Fine, thanks, thanks, thanks. No me digan thanks, porque la TH no es una T de tetero, es una Z española. Thanks. Y le agrego la S porque yo puedo decir fine thank you o fine thanks. Si le agrego la S a la palabra thank, no puedo decir el adjetivo, el pronombre objeto you. Eso es importante. Y let me introduce you. Introduce es presentar, no es introducir, no es meter dentro algo de otra cosa. Introduce es presentar, por eso decimos introducción, que es un tema que me indica, que esa palabra me va a indicar que voy a desarrollar un tema y lo voy a explicar. Introduce termina en E y la C es una S, por eso que fonéticamente puedo pegar consonante con vocal porque you no es you, es you. Introduce you, no me digan introduce. Respiren y you. No, no, no. Traten de pegarlo. Introduce you, porque eso se llama linking word. Es una técnica que te permite hablar un poco más rápido y poder entender a los nativos. Hello, it's nice to meet you. Ese Tom, que es el primero que se adelanta y dice hello, it's nice to meet you, por la lógica de la secuencia de la conversación, él saluda a Susan. Como él fue el primero que dijo hello, it's nice to meet you, obliga a que en este caso Susan responda nice to meet you too. Es imposible de que Tom diga nice to meet you too y que Susan diga hello, it's nice to meet you. El primero que diga hello, it's nice to meet you obliga a que la otra persona diga it's nice to meet you too.
¿Ok? Eso es importante. Y recuerden, what do you do traduce ¿y a qué te dedicas? Pero también alguien podrá decir, pero Iván, puede ser, what do you do es ¿qué haces? Sí, pero en este contexto me están presentando a otra persona y no le voy a preguntar ¿y qué hace en este momento? No, sino que ¿y a qué se dedica? Es la única pregunta en inglés que vamos a observar que se pregunta con auxiliar do o das y la respuesta es con el verbo to be. What do you do? I'm a student. Vamos a decirlo rápido. I'm a student. I'm a student. I'm a student. What about you? Or what about you? I'm a lawyer. Bien. Acá, cuando vimos el language focus, la doble O siempre es una U de Uruguay. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Recuerden, good con la OO es una U, por eso digo good, 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 good. Good morning, good afternoon, good evening, good night. La diferencia entre good evening y good evening es cuando llegas al lugar y good night es cuando te vas. Eso es importante. How are you y how do you do traducen exactamente lo mismo. ¿Cómo estás? Pero ustedes dirán, ajá, profe Iván, y cuando somos dos personas que nos están presentando, ¿y cómo se traduciría how are you? Yo diría, how are you? O, lógicamente, no puedo señalar a las personas, pero con mi vista hago contacto visual con los dos, no con cualquiera, con los dos. How are you? Entonces, ¿cómo están ustedes? Y ustedes pueden decir, we are fine, estamos bien, o I'm fine. Entonces, porque el you de usted o de tú es el mismo you de ustedes, solo que el contexto me va a ayudar a identificar si es singular o plural. Fine, thanks, thanks. It's nice to meet you. Nice to meet you too. What do you do? Y acá recordemos entonces que cuando estamos presentando a alguien o nos presentan a alguien o me presento yo a alguien, yo puedo preguntar, what's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is, I'm Iván o it's, como el que está acá abajo, it's Iván. Vamos a repasarlo. My name is, I'm, y digo el nombre. My name is Iván, I'm Iván. Y vamos a repetir esta frase que no la dije hace rato. Introducing yourself. Introducing yourself. Introducing. Hay como una entonación variada a lo largo de la palabra. Introducing yourself. Yourself es como presentarte tú mismo, pero no lo decimos así en español, sino como presentarse. Y acá, con esta lámina, pues vimos cómo hacer preguntas como, por ejemplo, what's your name? My name is. Where do you live? I live in. What do you do? Y la respuesta a esa pregunta de what do you do, que significa ¿a qué te dedicas? I'm a. Yo voy a hablar de algo y por favor me gustaría que después cuando diga el correo, ustedes me digan qué entendieron. Si yo digo, my name is Ivan. I live in Pirineos. I am an engineer. I am o I'm an engineer. 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 Otra vez. My name is Ivan o I'm Ivan. I live in Pirineos. I am an industrial engineer. At this moment, I'm your English teacher. But at this moment, si lo pronuncio por separado pero pegado, but at this moment, I'm an engineer. Aquí vimos los números, vimos los colores y vamos a repasar los colores rápido. Red, orange, blue, brown, green, black, yellow, white, violet o purple, gray. Y en la parte de gramática, pues vimos la oración. Y recuerden, jóvenes, que se compone de 3 elementos: sujeto, verbo y predicado. Ese es el orden. En español ustedes dirán, pero profe, nosotros decimos vivo en Pirineos, porque la palabra vivo, como la conjugo, que en realidad es un verbo,
yo identifico de quién estoy hablando. Vivo en Pirineo, vives en Pirineos, vive en Pirineo. Pero si yo digo vive en Pirineo, si no digo antes a quién me refiero, puede ser él o ella. Vivimos a nosotros. Pero en inglés yo no puedo omitir o borrar o eliminar el sujeto. Y es importante identificar el sujeto, es decir, de quién vamos a hablar. She goes to the cinema. I play the piano. Ella va al cine, yo toco el piano. Y recordemos los sujetos. I, yo. You, tú o usted. He, él. She, ella. It, esto, para animal o cosa, pero cantidad 1. We, nosotros, incluyéndome yo porque estoy hablando. You, ustedes 2, o ustedes 3, o ustedes 4, o ustedes como grupo. They con TH. They no es día, sino they, sacando un poquito la lengua para decir ellos o ellas. En plural puede ser personas, animales, cosas, plantas, cualquier, pero un grupo de. Recuerden que también vimos el verbo to be. No sientan pánico con el verbo to be, pero es que el verbo to be es vital aprenderlo a utilizar. No es aprenderlo de memoria a conjugar, es aprenderlo a utilizar. Pero para aprenderlo a utilizar debemos entenderlo. El verbo to be va a significar ser o estar. Una pregunta, si yo les digo jóvenes, yo soy feliz y yo estoy feliz, ¿cuál es la diferencia? A decir yo soy feliz a yo estoy feliz. Estoy se refiere a en este momento, el presente, el ahora, que en este momento son las 10:30, es que en este momento estoy feliz. Yo soy feliz es que mi política de vida es ser feliz desde que llegué a este mundo y sigo siendo y quiero seguirlo siendo. Entonces, yo soy es desde un inicio en el presente y quiero que continúe en el futuro. Pero yo estoy es el ahora, no es el hace 5 minutos y no es en el futuro, no, es en este momento. Vamos a repasarlos. I am, you are, he is, she is, it is my cell phone. It is my cell phone o it's my cell phone o this is my cell phone. We are, you are, they are. Y el verbo to have, recuerden que el verbo to have es para decir que yo tengo algo, él tiene algo, pero ese algo, para decir que lo tengo, o lo tiene, o lo tenemos, o ellos lo tienen, es porque es algo primero que puedo ver, que puedo tocar, que puedo palpar y que le puedo definir unas características. Por ejemplo, textura, peso, tamaño, color. Si no puedo definir, si no lo puedo ver, primero que todo, no lo puedo ver, pero sé que está ahí, debe decirse con verbo to be. I am hungry. I am thirsty. Yo tengo sed o I'm hungry o I am hungry. Yo tengo hambre. Vamos a repasar entonces el verbo to have. I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have, they have. Aquí dije algo errado, pero voy a corregir la última. We have, you have, they have. Y las oraciones que tenemos del lado derecho, jóvenes. I am a student. I am a student. ¿Cuántos sonidos oyen? 4. Yo lo voy a pegar. I'm a student. 3, pero lo puedo pegar a 2. I'm a student. 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 Lo puedo pegar. I have a car. I have a car. ¿Cuántos oyen así lento? 4. Pero si yo lo quiero hablar normal, como lo hablan ellos, I have a car. I have a car. ¿Por qué have a? Lo pego porque la vocal E de have se escribe pero no se pronuncia y queda la D de vaca, D de Venezuela. Y la vocal que sigue a continuación o la letra es una vocal, la puedo pegar. Por eso digo I have a car. I have a car. I have a car. Pero no me vayan a decir I have a car. Esa E extra, córtenla. She is a secretary. She is a secretary. Pero también puedo decir she is a secretary. She is a secretary. Convierto a 3. Pero si lo quiero decir más pegadito, she's a secretary. She's a secretary.
porque contraigo el verbo to be con el chi, she's, pego la S con la A y digo she's a secretary. She's a secretary. Y de 4 puedo llevarlo a 2. Y la última en esta lámina, she has a car. La puedo pegar y digo she has a car. She has a car. She has a car. Pero tampoco me hagan muy enfático la letra A, que se pronuncia como una E suave, corta, instantánea. No me vayan a decir she has a y demoren en decir la palabra car. No, tampoco. Acá vimos la contracción del verbo to be cuando lo conjugamos con cualquiera de los sujetos que vimos. I, you, he, she, it, we, you y they. Y del lado derecho de la tabla vimos el mismo verbo to have, que es la versión americana contra su versión británica. Vamos a pronunciarlo. I've got, you've got, he's got, she's got, we've got, you've got y they've got. Observen también los ejemplos del lado derecho que está escrito con las contracciones, entonces pueden ser que los sonidos que escuchen no sean 4, sino tal vez 3 o por qué no 2. I'm student, I'm student, I'm student. De 4 o de 3 que puedo ver escrito, lo puedo pronunciar en 2. I got a car, I've got a car. Pero la T, si la quiero convertir en R, sí, solo sí pronuncio rápido, I got a car. I got a car, porque got, la T la puedo convertir en R. I got a car. She's a secretary. She's a secretary. No digo she is a secretary. Serían 4 palabras, sino serían solamente 2 sonidos. Escuchen. She's a secretary. She's a secretary. She's got a car. She's got a car. O she's got a car. También recuerden que vimos la conjugación del verbo to play, que es lo que veremos de último. I play the piano, you play soccer, she plays, recuerden la S, she plays the guitar, they play soccer. Y por último, vimos los artículos, que los artículos pueden ser indefinido o definido. El artículo indefinido an indica de que yo no les estoy diciendo, por ejemplo, necesito un lápiz, hasta un portaminas me sirve, hasta un lapicero me sirve, porque lo que quiero es escribir. Pero si yo digo, necesito el lápiz rojo, escuchen, el lápiz rojo de Manuel, primero estoy diciendo que necesito es el rojo, no el azul, no el amarillo, sino el lápiz. Y segundo, también estoy diciendo de quién lo requiero, lo necesito. Entonces, el artículo indefinido, cualquiera me sirve, pero el artículo definido, necesito es el específico, que puede ser masculino, femenino, en singular o plural, mientras que el indefinido es uno o una. Bueno, mi correo es ivangdegarcia.marquez@gmail.com. Repito, ivangmarquez@gmail.com. Muchísimas gracias y estamos presentes para la próxima clase. Feliz día.